Bienvenidos a este video donde revelaremos la verdad oculta detrás del polémico testamento de Paulina Tamayo, una historia que ha sacudido al Ecuador. Prepárate para descubrir secretos familiares que durante años permanecieron enterrados bajo el brillo de la fama. La vida de Paulina Tamayo siempre fue un escenario de luces, aplausos y admiración, pero detrás de cada presentación existía una realidad más profunda y vulnerable que pocos conocían. Desde su juventud, Paulina comprendió que el talento conllevaba sacrificios, largas horas de ensayo y decisiones que marcarían no solo su carrera, sino también sus relaciones personales. La responsabilidad de convertirse en un ícono nacional la acompañó desde muy temprano, moldeando su carácter y su manera de enfrentar el mundo artístico con disciplina férrea y determinación absoluta. Gracias por ver mi video y por apoyar este contenido. Tu suscripción es fundamental para que este canal siga creciendo y pueda continuar ofreciéndote historias exclusivas y reveladoras. El público veía a Paulina como una estrella imparable, una mujer capaz de transformar cualquier escenario en un momento inolvidable. Pero la magnitud de su éxito también la llevó a vivir bajo una presión constante, luchando por equilibrar la pasión por la música con el deseo de mantener una familia unida. Desde los primeros años de su carrera, las giras interminables, los compromisos contractuales y el ritmo frenético de la industria musical la obligaron a ausentarse de momentos esenciales en la vida de sus hijas, silencios que con el tiempo se convirtieron en heridas difíciles de sanar. Mientras su voz conquistaba al país entero, en casa comenzaban a germinar tensiones sutiles, expectativas incumplidas, distancias emocionales y una creciente sensación de abandono que marcaría la relación con su hija mayor. Paulina sentía que cada elección profesional era necesaria para asegurar el bienestar de su familia. Interpretaban esas ausencias de forma distinta como un vacío emocional que ninguna canción podía llenar. Este conflicto silencioso se fue acumulando durante años, mezclando cariño, resentimiento y un profundo deseo de ser comprendidas. Y aunque Paulina intentó equilibrar ambas realidades, la fama siempre reclamaba más, consumía tiempo, energía y espacio emocional, creando una fractura que más tarde sería clave para entender la controversia de su testamento. A medida que su éxito crecía, también lo hacían las exigencias del público, los constantes viajes y la necesidad de proteger una carrera construida con sacrificio. Paulina cargaba con el peso de representar a un país entero, mientras dentro de su hogar se formaban tensiones que poco a poco se convertirían en un muro difícil de derribar. Esta dualidad entre la artista triunfante y la madre ausente se volvió el conflicto central de su vida. Y aunque intentó reconciliar ambos mundos, las emociones no resueltas entre ella y su hija mayor comenzarían a cobrar protagonismo en un futuro que nadie imaginaba. Para comprender la magnitud del conflicto que estallaría años más tarde, es necesario adentrarse en los orígenes de Paulina Tamayo y en la trayectoria que la transformó en un ícono de la música ecuatoriana. Su historia comenzó en un hogar sencillo rodeada de valores estrictos, disciplina y un fuerte sentido de responsabilidad. Desde pequeña, Paulina mostró una sensibilidad especial hacia la música andina, un género que la conectaba con sus raíces y que con el tiempo se convertiría en el eje de su vida. A los 12 años, pisó por primera vez un escenario en Quito, un momento que marcaría el inicio de una carrera brillante. Ese día su voz cautivó a todos, poderosa, precisa y llena de emoción. No era solo talento, era una fuerza interior que la impulsaba a trabajar incansablemente para perfeccionar cada detalle de su arte. Desde entonces su vida quedó ligada a los escenarios, a la admiración del público y a un compromiso inquebrantable con su vocación. Sin embargo, ese ascenso meteórico tuvo un costo emocional que Paulina apenas comenzaba a comprender. Cada logro profesional implicaba una renuncia personal, cada ovación venía acompañada de largas ausencias y cada reconocimiento, aunque gratificante, profundizaba la distancia entre ella y su entorno familiar. Con el paso del tiempo, el ritmo acelerado de la industria musical se volvió parte de su identidad. Ensayos interminables, giras nacionales e internacionales, grabaciones y entrevistas que consumían la mayor parte de su energía. En medio de este torbellino de éxito, Paulina creció no solo como artista, sino también como mujer. Forjó una personalidad firme, perfeccionista y orientada al logro, características que la ayudaron a destacarse
pero que también la hicieron vulnerable al aislamiento. Su vida se dividía entre el brillo del escenario y la soledad de los hoteles, los viajes y los silencios prolongados después de cada presentación, silencios que empezaban a pesar más de lo que ella admitía públicamente. Mientras el país la celebraba como la voz del Ecuador, Paulina enfrentaba luchas internas que nadie veía dudas sobre su desempeño, miedo al fracaso y la constante sensación de que debía esforzarse más para mantener el reconocimiento que había ganado. Esta presión emocional se convirtió en parte de su día a día, afectando lentamente su bienestar y complicando la forma en que se relacionaba con quienes más quería. La construcción de su legado artístico estuvo marcada por sacrificios profundos que, aunque necesarios para su desarrollo profesional, sembraron semillas de conflicto en su vida familiar. Su éxito crecía con cada nueva canción y cada presentación, pero también lo hacía el sentimiento de distancia y desconexión entre ella y su hija mayor, quien comenzaba a resentir la ausencia de una madre presente. Paulina intentaba compensar con regalos, llamadas y palabras afectuosas, pero la falta de tiempo real juntas creaba un vacío difícil de llenar. Este contraste entre el triunfo público y la fragilidad privada moldeó la historia emocional de la cantante, marcando el camino hacia tensiones que años después se manifestarían con fuerza. La evolución de su carrera, aunque admirable, constituyó la base de una relación madre e hija llena de matices, heridas silenciosas y recuerdos que más tarde serían determinantes para entender la controversia que estalló con la filtración de su testamento. Con el paso de los años, la vida familiar de Paulina Tamayo comenzó a transformarse en un terreno complejo, lleno de expectativas no cumplidas y emociones que se acumulaban silenciosamente. Aunque Paulina procuraba mantenerse conectada con sus hijas, especialmente con la mayor, las ausencias frecuentes y la presión de su carrera generaron un distanciamiento que se hizo cada vez más difícil de ignorar. La hija mayor creció acompañada de un profundo orgullo por la fama de su madre, pero también de un sentimiento persistente de vacío emocional. La joven observaba cómo su madre se convertía en un símbolo nacional aplaudida en teatros, celebrada en entrevistas y reconocida por autoridades culturales, mientras ella enfrentaba la realidad cotidiana de una figura materna ausente. Las fechas importantes pasaban sin la presencia de Paulina. Y aunque en muchas ocasiones la cantante explicaba sus compromisos de trabajo, sus palabras no lograban compensar la necesidad de una cercanía afectiva. Lo que para Paulina era sacrificio por el bienestar de la familia, para su hija se convirtió en un recordatorio constante de que la música ocupaba un lugar más alto en la escala de prioridades. Esta diferencia de percepciones desencadenó tensiones que con los años se hicieron más evidentes. La hija mayor comenzó a reclamar espacios de atención, comprensión y presencia, necesidades que Paulina no siempre podía satisfacer debido a su ritmo profesional. Las discusiones surgían de malentendidos que se acumulaban sin resolverse, de silencios prolongados que ocultaban frustraciones y de intentos de reconciliación que no lograban cerrar las heridas. Mientras tanto, la hija menor, criada en un periodo distinto de madurez emocional de Paulina, desarrolló un vínculo más cercano y armonioso con su madre, una relación que más tarde influiría profundamente en el contenido del testamento. Para Paulina, estos contrastes entre sus dos hijas fueron dolorosos y confusos. Intentaba equilibrar cariño, disciplina y apoyo, pero cada esfuerzo parecía insuficiente para su hija mayor, quien veía en la vida artística de su madre una barrera imposible de derribar. A medida que crecían las diferencias, también crecía el resentimiento. La hija mayor interpretaba ciertos gestos como favoritismo hacia su hermana, percepciones que nunca fueron confirmadas, pero que pesaban emocionalmente en la dinámica familiar. Las tensiones llegaron a un punto crítico cuando la hija mayor comenzó a involucrarse en la gestión de ciertos aspectos de la carrera de Paulina. Lo que inicialmente fue un intento de acercamiento se transformó pronto en un foco de conflicto. Surgieron desacuerdos sobre decisiones financieras, manejo de contratos y dirección artística. Cada desacuerdo dejaba cicatrices emocionales que dificultaban aún más la comunicación. Paulina sentía que su hija cuestionaba su criterio profesional, mientras que la hija mayor percibía que su madre no reconocía su esfuerzo, ni validaba su opinión. Los años siguientes estuvieron marcados por una alternancia entre momentos de cariño auténtico y distanciamientos prolongados.
Había intentos sinceros de reconstrucción, pero bastaba un malentendido para que el resentimiento resurgiera. Este clima emocional no solo erosionó la confianza entre ambas, sino que también definió la forma en que Paulina comenzó a reflexionar sobre su legado, su responsabilidad materna y la manera en que deseaba organizar sus bienes para el futuro. La relación, aunque llena de amor profundo, quedó envuelta en un entramado de heridas sin cicatrizar, expectativas frustradas y la dolorosa conciencia de que algunas palabras nunca se dijeron a tiempo. Esta complejidad emocional sería determinante para comprender las decisiones que Paulina tomaría más adelante, decisiones que al hacerse públicas desatarían uno de los escándalos más mediáticos de su vida. El año en que el testamento de Paulina Tamayo salió a la luz marcó un antes y un después en la historia de la artista y de toda su familia. Lo que comenzó como una filtración inesperada se convirtió rápidamente en un huracán mediático que agitó las redes sociales, los programas de entretenimiento y los debates públicos. El documento, que debía permanecer en estricta confidencialidad, revelaba una distribución de bienes que sorprendió a todos. La mayor parte del patrimonio estaba destinada a la hija menor, mientras que la hija mayor recibía apenas una porción simbólica. La noticia no tardó en propagarse, generando una explosión de teorías y comentarios. Algunos seguidores defendían a Paulina, argumentando que una madre tiene derecho a decidir cómo repartir lo que ha construido con años de esfuerzo. Otros, en cambio, se indignaban por lo que consideraban una injusticia evidente, señalando que esa desigualdad solo podía ser consecuencia de conflictos profundos y no resueltos. En cuestión de horas, la vida privada de la artista se había convertido en un tema nacional. Los medios de comunicación se apresuraron a cubrir cada detalle. Analistas improvisados debatían sobre las implicaciones legales del documento, mientras programas de opinión exploraban las posibles causas del distanciamiento entre Paulina y su hija mayor. Se mencionaban viejos desacuerdos, rumores familiares y diferencias emocionales que el público solo conocía de forma fragmentada. Ante la falta de declaraciones oficiales, las especulaciones se multiplicaron. Las redes sociales se transformaron en el epicentro del juicio público. Miles de usuarios compartían opiniones apasionadas, algunos expresando empatía hacia Paulina y otros señalándola como responsable directa del conflicto. Incluso aparecieron comentarios acusando a terceros de influir en la decisión de la artista, aunque ninguna de estas teorías pudo ser verificada. Lo que estaba claro era que el testamento había abierto una grieta emocional no solo en la familia, sino también en la percepción del público. La hija mayor, al verse involucrada en el centro del escándalo, guardó silencio. No emitió comunicados, no participó en entrevistas ni respondió a los comentarios que circulaban sobre ella. Este silencio solo alimentó más preguntas, especialmente entre quienes simpatizaban con su situación. La ausencia de una postura oficial permitió que el debate siguiera creciendo sin límites ni matices, convirtiendo la controversia en un tema recurrente durante semanas. Paulina, por su parte, mantuvo inicialmente una postura reservada. Fiel a su carácter discreto, evitó pronunciarse de inmediato, consciente de que cualquier palabra podía ser malinterpretada. Pero su silencio, lejos de apaciguar la situación, intensificó aún más el interés del público. Cada día surgían nuevas hipótesis, algunas centradas en su vida profesional y otras en su historia familiar, creando un escenario en el que cada fragmento de su privacidad estaba expuesto al escrutinio colectivo. La presión mediática alcanzó un punto crítico cuando varios programas de televisión comenzaron a solicitar entrevistas exclusivas, deseosos de obtener respuestas directas de la propia artista. Paulina, enfrentada al caos generado por la filtración, decidió que había llegado el momento de hablar. Su declaración no solo revelaría la verdad detrás del polémico testamento, sino que también cambiaría la forma en que el público percibía su historia, ofreciendo una perspectiva íntima y humana de una decisión que, aunque controvertida, estaba profundamente arraigada en emociones y vivencias que solo ella conocía por completo. Cuando Paulina Tamayo finalmente decidió romper el silencio y conceder una entrevista exclusiva, el país entero contuvo la respiración. Era la primera vez que la artista hablaba abiertamente sobre la controversia que rodeaba su testamento, y sus palabras, cargadas de emoción y honestidad, ofrecieron una nueva perspectiva que el público jamás había escuchado. Sentada frente a las cámaras con una serenidad que contrastaba con la intensidad del momento,
Paulina comenzó a explicar las verdaderas razones detrás de su decisión. Con voz firme pero visiblemente afectada, confesó que la distribución de sus bienes no era un acto impulsivo, sino la consecuencia de años de vivencias, distancias emocionales y heridas que nunca pudieron cerrarse por completo. Explicó que su relación con la hija mayor había estado marcada por periodos de tensión, desencuentros y malentendidos que, a pesar de los intentos sinceros de reconciliación, habían dejado una huella difícil de ignorar. Mientras hablaba, era evidente que cada palabra llevaba consigo el peso de una historia humana llena de matices. La artista relató que hubo momentos en los que se sintió traicionada, incomprendida y vulnerable, especialmente en los años en que su carrera exigía una entrega absoluta. Contó que las discusiones sobre decisiones profesionales, el manejo de ingresos y el rumbo artístico se transformaron en conflictos familiares que afectaron profundamente la confianza entre ambas. No ocultó que muchas veces dudó de sí misma, preguntándose si sus decisiones habían sido justas o si había fallado en equilibrar su vida personal con su vocación artística. Sin embargo, Paulina fue clara al afirmar que nunca dejó de amar a su hija mayor. Reveló que incluso en los momentos de mayor distancia, siempre mantuvo la esperanza de una reconciliación definitiva, un puente emocional que pudiera unirlas una vez más. Pero con el paso del tiempo comprendió que algunas heridas requerían más que palabras, y que su testamento debía reflejar no solo consideraciones materiales, sino también la realidad afectiva de su familia, tal como la había vivido. También habló de su relación con la hija menor, a quien describió como un apoyo constante durante los años más difíciles de su carrera. Paulina explicó que la cercanía, el entendimiento y la presencia emocional de su hija menor habían sido determinantes en los últimos años de su vida profesional. Ese vínculo fuerte y estable influyó de manera natural en su deseo de otorgarle la mayor parte de su legado, no como un premio, sino como un reconocimiento a la relación que habían construido juntas. La entrevista tomó un giro profundamente emotivo, cuando Paulina compartió que durante la redacción de su testamento experimentó una mezcla de tristeza, alivio y miedo. Tristeza por las heridas no sanadas, alivio por dejar su legado organizado y miedo por la reacción pública que pudiera desatarse. Confesó que nunca imaginó que el documento sería filtrado y que el escándalo resultante la afectó más de lo que estaba dispuesta a admitir. A lo largo de su declaración, el público pudo ver a una mujer humana vulnerable y consciente de sus errores. Paulina indicó que su intención jamás fue lastimar a su hija mayor, sino protegerla de futuros conflictos legales y emocionales que podrían surgir tras su partida. Aseguró que el valor simbólico de la parte asignada tenía un significado profundo, aun cuando las circunstancias no permitieron una relación más cercana. Finalmente, Paulina cerró la entrevista con una frase que conmocionó a los espectadores. Quizás he fallado como madre, pero nunca he dejado de amar. Estas palabras resonaron en todo el país, generando una ola de empatía y reflexión. Por primera vez, muchos entendieron que el conflicto no era una simple disputa por bienes, sino un reflejo de décadas de emociones complejas, decisiones difíciles, y el intento sincero de una madre por encontrar equilibrio en una vida marcada por la fama, la responsabilidad y el amor. Tras la entrevista, el país entero inició un proceso de reflexión colectiva que trascendió el simple escándalo mediático. Las palabras de Paulina Tamayo humanizaron una historia que muchos habían interpretado únicamente desde la distancia, sin considerar las complejas dinámicas emocionales que se ocultaban detrás del testamento. La artista, con una sinceridad poco habitual entre las figuras públicas, había revelado un lado profundamente íntimo que cambió por completo la percepción de su vida familiar. En los días siguientes, voces expertas en psicología familiar y relaciones interpersonales comenzaron a analizar el caso desde una perspectiva más amplia. Explicaron que las decisiones tomadas en contextos de grandes sacrificios profesionales suelen estar influenciadas por emociones no resueltas, por la necesidad de cerrar ciclos y por la búsqueda de justicia emocional. En el caso de Paulina, la tensión acumulada durante décadas entre su rol maternal y su rol artístico creó un terreno frágil donde cada desgaste afectivo marcaba de forma silenciosa su visión del futuro. La sociedad también debatió ampliamente el impacto de la fama en las relaciones familiares.
Muchos señalaron que la vida pública suele exigir sacrificios que no siempre son visibles, especialmente para las figuras de renombre como Paulina. Las giras, los compromisos y la presión constante dejan poco espacio para la intimidad, la presencia emocional y la construcción de vínculos estables. Aunque el público admira la grandeza del artista, rara vez comprende el costo humano de mantener esa grandeza. Mientras tanto, la hija mayor se convirtió en un símbolo involuntario del dolor que dejan los vacíos afectivos. Su silencio siguió generando interrogantes, pero también respeto entre quienes entendieron que detrás de todo había heridas profundas que no podían ser expuestas ante las cámaras. Su postura reservada contrastaba con la apertura emocional de su madre, creando un paralelismo que el público interpretó como la coexistencia de dos verdades, ambas válidas y ambas cargadas de sufrimiento. Por otro lado, la hija menor enfrentó la presión pública de quienes consideraban injusta la herencia. Sin embargo, ella también fue víctima de circunstancias que no eligió. Su cercanía con Paulina no fue fruto de favoritismos, sino de un contexto emocional diferente, marcado por un periodo de mayor estabilidad en la vida de su madre. Su papel en la controversia reflejó cómo incluso dentro de una misma familia, el amor puede expresarse de manera desigual sin que ello implique ausencia de afecto. A medida que avanzaban los debates, surgió un enfoque más compasivo hacia Paulina. Los fans comenzaron a reconocer que la artista había soportado cargas enormes, tanto físicas como emocionales, mientras intentaba equilibrar dos mundos que rara vez pueden coexistir sin generar conflictos internos. Su testamento, aunque controvertido, pasó a interpretarse como el resultado de una vida llena de decisiones difíciles, más que como un acto de frialdad o favoritismo. Con el tiempo la polémica se fue disipando, dejando atrás una profunda reflexión sobre la maternidad, la fama y la vulnerabilidad humana. La figura de Paulina Tamayo emergió entonces, no solo como una cantante legendaria, sino como una mujer que tuvo el valor de aceptar sus errores, exponer sus emociones y explicar decisiones que muchos jamás habrían revelado. Su historia se convirtió en un recordatorio de que detrás de cada ícono público existe un corazón que carga con dudas, culpas y esperanzas, y que los vínculos familiares, aunque frágiles, pueden encontrar caminos inesperados hacia la comprensión incluso cuando las palabras llegaron tarde. La controversia del testamento dejó claro que el legado de Paulina no solo estaba hecho de canciones inolvidables, sino también de una vida marcada por la búsqueda constante de equilibrio entre el amor, la responsabilidad y la verdad.